Muy buenas noches, familia betelista. Que el Señor les bendiga de una manera muy especial. Estamos agradecidos con el Señor una vez más por este espacio que Él nos concede todos los martes, a partir o en este horario mejor de 8 de la noche, considerando que es un espacio y un tiempo donde como familias estamos en casa, estamos ya un poco más descansados y podemos sentarnos y considerar y escuchar lo que Dios tiene para nosotros a través de Betel Ora. Un espacio donde oramos al Señor, reflexionamos en su palabra y alabamos su grandeza. Orar es una necesidad que todos tenemos, como personas, como familias, indiscutiblemente o independientemente de cualquier confesión de fe que podamos profesar. Creo que el llamado de Dios Padre es a que sus hijos se acerquen a Él y puedan tener una relación íntima, verdadera, real y personal todos los días con el Señor Dios Todopoderoso, teniendo también bien claro de que todo aquel que tiene una relación con Dios, su vida no es la misma. Por eso este espacio donde precisamente oramos por peticiones, por necesidades. Así que invitarles a ustedes que ya están conectados en este espacio a que si tienen alguna petición de oración pueda escribirla y estaremos como siempre orando por ello. También les animamos a compartir el enlace con otras personas, con otras familias que usted conozca y que también se pueda unir en este momento con nosotros. Dios les bendiga y queremos ahora presentarles las verdades bíblicas e iniciar este tiempo como siempre recordando lo que Dios ha venido hablándonos como familia betelista. Esta semana cerramos este pilar entendiendo que el dominio final del creyente es compartir el reinado eterno con Cristo. Por lo tanto, el liderazgo nos prepara para el reinado eterno y esto produce en nosotros esperanza. Reinar con Cristo es fruto de fidelidad y perseverancia. Esto es una promesa. El dominio eterno solo pertenece al Cordero y esto se expresa en adoración. El creyente es llamado a reinar con humildad glorificada. Esa es nuestra herencia. El liderazgo eterno es comunicación perfecta con el Rey y en ello hay eternidad. Cristo comparte su reino con quienes perseveran en obediencia y amor, porque reinar no es imponerse, es reflejar a Cristo, ya que el verdadero dominio nace de la obediencia. Se ejerce con servicio y culmina en la gloria del reino. El verdadero dominio parte de la obediencia. Esa es una de las cosas que la Biblia nos enseña y que prácticamente todos sus preceptos, todas las órdenes, los lineamientos que encontramos en la palabra, la mayoría o todos van en contra de la cultura en la cual vivimos. Quizás cuando en la cultura en que vivimos hablamos de dominio, podemos relacionarlo con imponer, gobernar, estar por encima de.
Y ciertamente eso es un concepto que conocemos todos. Pero la Biblia nos habla de dominio y parte principalmente de la obediencia, de la humildad y de reconocer la dignidad de otros. Y es eso lo que precisamente nos lleva a considerar que la autoridad o gobernar no es imponer, es un asunto de modelar, de ser ejemplo y avanzar juntos en lo que queremos alcanzar. Esta ha sido la verdad bíblica que hemos compartido o estamos compartiendo mejor durante esta semana bajo el pilar de dominio, así como lo hemos venido haciendo en los meses o en las semanas anteriores. En este momento queremos también presentarles un video que tiene como objetivo, lo que estamos buscando es que usted también pueda ser parte de estos espacios como familia y puedan vincularse y también de alguna manera pueda bendecir nuestras vidas a través de los dones, talentos, capacidades que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. Creo que Dios nos ha capacitado a todos con algo especial y eso que Dios nos ha dado de manera especial podemos colocarlo al servicio de los demás. Podemos también bendecir a otros y precisamente de esa manera ejercer autoridad, considerando que la autoridad parte del servicio. Veamos el siguiente video. Hola, ¿sabías que todos tenemos un talento especial? En este espacio queremos conocer a personas que tengan grandes sueños, ideas y habilidades. Aprendemos juntos porque cuando compartimos lo que sabemos, todos crecemos. Si tienes un emprendimiento o una idea para cambiar el mundo, queremos conocerla. Y también escucharemos historias que inspiran, llenas de esfuerzo, alegría y esperanza. Ven, descubre, aprende y comparte con nosotros. Te esperamos. Ven, descubre y aprende con nosotros. Esa es una invitación que están haciendo nuestros estudiantes, quienes van a tomar parte de este espacio para compartir con nosotros muchas enseñanzas que ellos también tienen para darnos. Pero no solamente los estudiantes, también la invitación será desde ya para padres de familia que también quieran vincularse a esta actividad. Muy pronto vamos a empezar con Betel Connection. Así que prepárese, motívese y no se pierda estos espacios donde vamos a seguir aprendiendo mucho. Oramos, pero también aprendemos y somos bendecidos a través de las capacidades de cada uno de ustedes. En este espacio queremos ahora compartir con ustedes una reflexión bíblica antes de tener un tiempo de oración, como bien lo hemos venido haciendo durante un tiempo. Hoy precisamente hablando del liderazgo de lo que es ser un líder, de lo que es gobernar. Es bien interesante considerar lo que ya hemos aprendido en otros espacios de Betel. Ora. Es bien interesante de alguna manera recordar que nuestro Señor Jesucristo en la Biblia, a todos aquellos que le seguían, nunca los llamó líderes como tal, nunca los llamó a un liderazgo, los llamó a un servicio y de manera personal o a los grupos los conocemos en la Biblia como el grupo de discípulos, todos aquellos sus seguidores. Encontramos que también los llama siervos, encontramos que también nos llama hijos, nos llama ovejas, etcétera, etcétera. Pero nunca se refirió a aquellos que habían puesto su confianza en él como líderes. No queriendo decir que hoy la palabra liderazgo no podamos usarla. Más bien es precisamente comprender eso que acabo de decir, que nunca los llamó líderes, sino en especial siervos,
para que nosotros no olvidemos que la figura del líder hoy, de liderazgo, es una figura de servicio. De eso se trata el liderazgo, servir. Y el tema a compartir en esta noche tiene como título Liderazgo en tiempos de crisis, basado en Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 4. Las crisis hacen parte de la vida. La vida es una carrera. La vida hay que transitarla. Y en medio del tránsito de la vida vamos a encontrarnos crisis. Crisis de manera personal, pero también crisis externas. Entonces, lo que vamos a considerar en este tiempo, en este espacio, en este momento es la actitud del líder frente a las crisis de otros, pero también la actitud del líder frente a sus propias crisis como tal. Tengamos presente que no somos los únicos que pasamos crisis. Todos los seres humanos vivimos crisis. Algunas personas, crisis más profundas que otros, pero al final todos pasamos por crisis y todos manejamos las crisis de una manera diferente. Recuerdo ahorita, para hacer una analogía, de aquel niño que tiró una piedra grande al agua, y cuando la piedra cayó al agua hizo una onda bien grande. Luego tiró una piedra muy pequeña y por ende la onda que hizo esa piedra pequeña fue también pequeña. Es decir, el tamaño de la piedra determina el tamaño de las ondas que se provocan. Pero el punto aquí no es el tamaño de las ondas, sino que ambas piedras, sea grande o pequeña, ambas se hunden. La diferencia está en las ondas que provoca. Algunos pueden o han podido pasar por crisis pesadas, otros más livianas. Pero al final, las crisis a todos nos llevan a un estado en el cual muchas veces nos sentimos desanimados, desalentados, sin fuerzas, sin esperanzas. Y en esta noche lo que queremos precisamente recordar es cómo en medio de las crisis que otros viven, nosotros podemos tener un papel fundamental. Y cómo en medio de nuestras propias crisis también los de afuera pueden ayudarnos a salir de ellas. A manera de introducción, me gustaría recordar algunas de las cosas que hemos estado compartiendo durante tiempo atrás, precisamente hablando de esto del dominio, del gobierno, de la autoridad que tenemos en Cristo, de la figura del líder como tal, desde la perspectiva bíblica. Dice que el liderazgo no es un asunto de títulos o puestos, es un asunto de sana influencia. El liderazgo no es un asunto de títulos o puestos, sino un asunto de sana influencia. Claro que tenemos líderes que pueden influenciar para bien, pero también hay líderes que pueden influenciar para mal. En este caso, vamos a hablar de líderes, de aquellos que pueden influenciar para bien la vida de otras personas. De eso hemos venido hablando. También recordar que pueden existir muchas personas con autoridad, pero que paradójicamente no tienen liderazgo. Y es precisamente lo que también recordábamos en las verdades bíblicas y estamos recordando esta semana a través de ellas. Y es que el liderazgo no es un asunto de imposición. El liderazgo no se impone. El liderazgo se gana. Por eso hay muchas personas que pueden tener autoridad, pueden tener una posición, pero no tienen la condición de liderar. No son líderes como tal. También recordar que un verdadero líder no se le tiene que recordar a nadie. Ser líder no hay que estar recordándoselo absolutamente a nadie. No podemos decir yo soy el líder, yo soy esto, yo soy lo otro, como aquella expresión que se hizo muy famosa o muy popular en
en nuestro país, en Colombia, cuando aquel hombre dijo, ¿usted no sabe quién soy yo? Bueno, eso no se lo tenemos que recordar absolutamente a nadie, ni a nuestra esposa, ni a nuestros hijos, ni a nuestros vecinos, ni a nuestros amigos, ni a nuestros compañeros de trabajo en donde laboramos, absolutamente a nadie. Eso no se le tiene que estar diciendo a nadie, porque eso es algo que la gente lo va a percibir en aquel que es un verdadero líder. Porque el verdadero líder no obliga a nadie a que le sigan. Le siguen por su ejemplo y porque inspira a otros. ¿Ya ve por qué no tenemos que recordarle a nadie en quiénes somos? Ya que el verdadero líder lo siguen por su ejemplo y porque inspira como tal. Y esto me lleva de pronto, y perdónenme que en la introducción toque esto, pero esto me lleva a aplicar este principio a todos los ámbitos de mi vida, especialmente. Yo no tengo que recordarle a mis hijos que por ser su papá, ellos me tienen que obedecer lo que yo diga. La mejor manera, creería yo, de que mis hijos me obedezcan es que ellos me vean haciendo a mí primero lo que yo quiero que ellos luego hagan. Como líder en mi hogar, como cabeza de hogar, tengo que dar un ejemplo de oración. Yo no le puedo decir a mis hijos, tienen que orar, si ellos no me están viendo orar. Y esto aplica, repito, en cualquier área de nuestra vida y en cualquier contexto en el cual nosotros nos movemos a diario. Y por último, para recordar en esta introducción, es que el liderazgo no es un asunto de personalidad, es un asunto de carácter. Y ahí la palabra personalidad es lo que nosotros conocemos como temperamentos, ¿no? Existen temperamentos colérico, sanguíneo, melancólico, flemático, etcétera, etcétera. Y que eso no tiene nada que ver con el liderazgo. Hay una persona que puede ser un excelente líder y puede tener un temperamento colérico, pero es un excelente líder. O a veces caemos en el error de pensar que un verdadero líder es aquel que es permisivo y que permite todas las cosas y que tenemos que congraciarnos con los demás para que nos sigan. No. El verdadero líder o el liderazgo no tiene nada que ver con personalidad. Es un asunto de carácter. Y el carácter tiene que ver indiscutiblemente con la integridad. Y la integridad es el espejo donde muchas personas se van a ver y verdaderamente entonces van a reconocer quién es un verdadero líder. De alguna manera, en medio de toda esta carrera, tenemos que recordar también que líderes no solamente estamos hablando de un liderazgo considerando el contexto en el que estamos, ¿no? Estamos en la institución educativa Betel, están hablando de liderazgo, están usando la Biblia, ese es el fundamento, eso está claro, eso es innegociable. Pero también estamos compartiendo con ustedes que papá ejerce liderazgo en medio de su hogar, mamá también ejerce liderazgo en medio de su familia. Estamos hablando de que hay jóvenes que quizás nos pueden estar escuchando ahora que ejercen un liderazgo dentro de un determinado grupo de compañeros. Estamos hablando con personas que de alguna manera tienen una dignidad o un puesto o una posición en su lugar de trabajo y son líderes de alguna manera. Bueno, a todos el Señor nos invita a considerar un verdadero líder partiendo del hecho de nuestra integridad. Ese es un proceso en el cual todos nosotros estamos y la mejor manera de evidenciar esa integridad es a través de nuestro ejemplo. Es a través del ejemplo que vamos a inspirar a otros a que nos imiten o a que nos sigan. Y nosotros debemos considerar siempre que nuestro modelo es Cristo. Con esta introducción y luego de recordar algunas cositas, vamos a entrarnos un poquito en el tema entonces. Liderazgo en tiempos de crisis. Quizás hoy estés pasando por una crisis. ¿Crisis de qué tipo? Una crisis familiar, una crisis laboral, una crisis espiritual, una crisis sentimental, etcétera, etcétera. Una crisis económica. Crisis que, como ya dijimos anteriormente, todos
vivimos en momentos de nuestra vida. Esos tiempos de crisis pueden dar como resultado dos cosas. En el tiempo de crisis podemos quedarnos postrados y lamentarnos, o podemos sacudirnos la rodilla, levantarnos, secarnos las lágrimas y avanzar. Eso hablando de crisis personal. Eso hablando de crisis personal. En tiempos de crisis, ¿cómo podemos nosotros manifestar o mantener o mostrar un liderazgo basado en los principios bíblicos? Por ejemplo, hay una crisis en medio de la familia y alguien puede decir, ¿y cómo solucionamos esto? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué hacemos? Entonces alguien de la familia se levanta y dice, ¿y qué tal si hacemos esto? Y empieza a proponer. Y allí, cuando ven la actitud de ese alguien que se levanta y dice, podemos hacer esto, allí se vienen otros y dicen, oye, sí, de esta manera podemos salir. Lo que quiero decir con esto, antes de empezar a mirar algunas características de un ejemplo bíblico, lo que quiero decir con esto es que las crisis personales o externas a nosotros, a lo largo de la historia de la humanidad, bíblicamente encontramos que las crisis se solucionan o se sale de la crisis cuando estamos rodeados de personas que nos ayuden a avanzar. Indiscutiblemente, como prioridad está refugiarnos en Dios. Pero también necesitamos de personas que nos rodeen, que nos impulsen a avanzar. Mis crisis personales, yo las vivo, pero salgo de ellas con la ayuda de otros. Las crisis que otros tienen, están viviéndolas ellos de manera personal. Pero qué bueno nosotros poder ayudarles a salir y avanzar en medio de esa situación adversa. Vamos a mirar un ejemplo de alguien que no estaba viviendo una crisis, pero tomó el liderazgo a pesar de que eran otros que estaban viviendo esa crisis. En medio de la comodidad, cuando queremos ayudar a alguien en crisis, no nos importa desacomodarnos. Miremos la vida entonces y en especial el liderazgo de Nehemías. Este es uno de los ejemplos más destacados que encontramos en la Biblia con relación al liderazgo. ¿Por qué? Hay muchas respuestas a ese por qué. Quizás hoy vamos a compartir 4, pero si usted en casa con su familia abre el texto bíblico y se ponen a leerlo y compartir entre todos, es que van a sacar muchas más conclusiones que nos pueden ayudar a salir de las crisis, a avanzar juntos, a liderar un proyecto, a liderar una propuesta en medio de la familia, en medio del lugar de trabajo, en medio de la iglesia. Personas que se disponen para avanzar. Nehemías fue uno. Miremos entonces un poco estos 4 puntos. Nehemías es uno de esos líderes que es un ejemplo en medio de la crisis porque primero no se olvida de dónde viene. Escuche bien, no se olvida de dónde viene. Humildad. Humildad para yo salir de la crisis, pero humildad también para sacar a otros de crisis que puedan estar viviendo. Y para comprender ese primer punto, podemos leer el versículo 1 y 2 del capítulo 1 de Nehemías. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Miren esta parte bien interesante. Para comprender un poquito más esto, ¿por qué la humildad?
y un verdadero líder en tiempos de crisis es uno que no se olvida de dónde viene, es que Nehemías no estaba en Jerusalén. En Jerusalén era donde existía la crisis. Nehemías era judío, pero no estaba en su tierra natal. Él había sido deportado a otro imperio. En este caso está viviendo en medio del imperio persa. Y en medio de todo lo que se está viviendo en Jerusalén, de la crisis que se está viviendo allá, él dice la palabra en el versículo 1 que estaba en Susa, que era la capital del reino. Es decir, él estaba allá tranquilo, cómodo, sin crisis y sin problemas. Dice la palabra, que era el copero del rey. Era alguien de mucha confianza. Tenía una buena posición, tenía buenas relaciones, tenía comida todo el tiempo, tenía una buena cama, tenía todo. Quizás no le faltaba nada en la posición en que estaba, fuera de su tierra, que estaba en crisis. Pero aún dice la palabra que cuando vino Ananis, uno de sus hermanos, y otros varones, amigos quizás de él, le entregaron un informe. Luego que él preguntó: ¿cómo están las personas en Jerusalén? ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo la están pasando? Y entonces esto nos lleva a considerar el segundo principio de un liderazgo en tiempos de crisis. El primer principio, recuerde, es humildad. Nunca olvide de dónde viene, que eso lo va a impulsar a ayudar a aquellos que se encuentren en una crisis de la cual usted ya salió. 2. Un verdadero líder en medio de tiempos de crisis es aquel que comprende lo que necesita ser, pero también lo que necesita hacer. Y eso se llama sabiduría. ¿Qué necesitaba hacer? ¿Qué posición, qué papel Nehemías toma o siente él que debe tomar en medio de la situación que se está viviendo en Jerusalén, que ya la vamos a leer? Y frente a esa posición, luego dice: ¿qué puedo hacer? Entonces leemos en el versículo 3 que dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías, en medio de su comodidad, se acuerda, pregunta, y le dicen que sus hermanos en Jerusalén, en la provincia, están en afrenta y están sufriendo en un gran mal. Frente a esto, frente a esta noticia, el líder debe saber qué hacer partiendo de quién es. ¿Qué hacer partiendo de quién es? Eso se llama sabiduría. Me entero de una crisis, comprendo lo que pueda estar viviendo esa persona porque yo vengo de allá, y entonces ahora me hago una pregunta: ¿qué puedo hacer desde donde estoy para ayudar a esa persona en la crisis que está viviendo? Sabiduría. Sabiduría necesitamos hoy para saber ayudar a otros a salir de las crisis. Y rápidamente esto nos lleva al tercer punto. Y es: en tiempos de crisis, un verdadero líder no apela a su posición, sino que apela primeramente a Dios. Nehemías se preguntó en el punto anterior, frente al informe que le dieron de cómo estaban sufriendo sus hermanos en Jerusalén, él viene y se hace una pregunta: ¿qué puedo hacer? Y para buscar respuesta a esa pregunta, no apela primeramente a su posición de copero del rey, que ya recuerden era una posición digna y de mucha confianza,
Él no busca las influencias humanas. Él primeramente recurre a Dios. En medio de los tiempos de crisis que podamos estar viviendo, que puedan estar viviendo otros y querramos salir de ellas, debemos primeramente recurrir a Dios. Eso se llama dependencia. Pero también encontramos que en este texto Nehemías es empático, siente empatía, se pone, como decimos popularmente, en los zapatos de sus amigos. Y es cuando encontramos en el versículo 4 que dice: cuando yo oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Qué interesante. Y aquí yo veo a un Nehemías delante de Dios, aún en su comodidad, orando y llorando, colocándose en los zapatos de sus amigos, de su pueblo en Jerusalén, llorando delante de Dios y orando para que Dios les ayude a salir de las crisis. Así que la invitación es a considerar estos 4 principios de lo que es un liderazgo en tiempos de crisis. Liderar cuando no hay crisis, como todo en la vida, parece que todo marcha sobre ruedas. Pero liderar en tiempos de crisis demanda humildad, sabiduría, dependencia de Dios y, por último, diligencia. El punto número 4 dice: Nehemías fue un gran líder en tiempos de crisis porque fue proactivo e hizo una proeza en tiempo récord. Eso se llama diligencia. Nehemías ora, llora delante de Dios, le pregunta a Dios qué debe hacer, y estoy seguro que Dios le responde. Y es cuando entonces sí, él empieza a ser diligente, él empieza a tocar las puertas que tenía que tocar, él empieza a avanzar, él se secó las lágrimas que había derramado en la presencia de Dios y dijo: vamos para adelante, tenemos que hacer algo. Yo estoy cómodo aquí, pero mis hermanos, mi amigo, mi vecino, mis hijos, mi esposa, mis compañeros están pasando por una crisis. Ya he orado por ellos, pero debo hacer algo. No, qué bueno es orar en tiempos de crisis, pero obrar en fe implica movernos, ser diligentes. Y Nehemías lo fue. Y de este capítulo 1 me salto en el punto 4 al capítulo 6 de Nehemías, y es precisamente para considerar algo que usted más adelante, repito, en casa puede leerlo, pero por cuestiones de tiempo no podemos detallar muchas cosas aquí. De ese capítulo 1, nosotros podemos pasar al 6 y ver que Nehemías actuó, y no desde Susa donde estaba, sino que él decidió dejar su comodidad e ir a ver la crisis personalmente y acompañar en medio de la crisis a su pueblo, a su familia, a sus amigos. Quizás en esta noche alguien está pensando en alguien que está pasando una crisis y has orado, pero recuerda, es bueno también que estés al lado de esa persona, le acompañes y estés dispuesto a hacer algo por ella o por él. Eso es un verdadero liderazgo. Y vemos que Nehemías actúa, trabaja,
La Biblia nos enseña de que él habla con el rey, Dios lo pone en gracia delante del rey, el rey le da un permiso, con ese permiso él va a Jerusalén y va a lugares donde le entregan madera para reconstruir la ciudad, especialmente para levantar los muros, que habían sido destruidos. En este tiempo, en este contexto bíblico, social, cultural, una ciudad se consideraba fuerte dependiendo del tamaño de sus murallas, de sus muros. Jerusalén había quedado sin muros, todos estaban derribados. En otras palabras, la crisis que estaba viviendo los llevó a sentirse vulnerables, indefensos, débiles, llenos de miedo, porque le habían derribado sus muros. Y Nehemías dice: yo debo ir. Dios me ha dicho que vaya. Y él toma la decisión de ir, ser diligente, y dice: vamos a reconstruir este muro. Y en el capítulo 6, versículo 15 de Nehemías dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. En 52 días, Nehemías levantó los muros que habían sido derribados en medio de su pueblo. Nehemías levantó los muros que le daban seguridad a su pueblo, que le daban protección a su pueblo, que le daban tranquilidad a su pueblo. Y quizás hoy, no sé si en la vida de alguno de ustedes, no sé si en la vida de alguien que conoces, los muros han sido derribados y esa persona se siente vulnerable, se siente olvidada, se siente sola. Nehemías decidió ir a levantar los muros. Y creo que Dios nos llama hoy a ir y levantar muros. La palabra del Señor dice que Dios es escudo alrededor de nosotros, que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, que Dios es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Y quizás hoy tenemos que orar por alguien para que Dios levante muros y antemuros de protección alrededor de esa persona, de esa familia, de esa empresa, de ese vecino, de esa vecina. Y Nehemías hizo algo imposible de hacerlo en el tiempo que lo hizo, en un tiempo récord. Y uno lee el versículo 15 de Nehemías y uno dice: pero bueno, levantó un muro. Pero ¿saben? Que la Biblia dice aquí que lo levantó en 52 días. Y uno puede decir: bueno, ese muro era pequeño. No nos dice la Biblia de manera explícita cuáles eran las medidas exactas de este muro. Sin embargo, sí nos encontramos con las estrategias que usó Nehemías. Por lo menos les decía a cada familia que estaba cercana al muro: usted construye de aquí hasta allá, que es el frente que le toca. A la otra familia le decía lo mismo. Pero no sabemos exactamente a través de la Biblia cuánto medía el muro, cuáles eran sus dimensiones. Pero bueno, usted se puede averiguarlo teniendo en cuenta algunos descubrimientos arqueológicos, algunas ideas arqueológicas del tiempo de Nehemías y de ese reino. Ese muro, quizás algunos consideran que tenía una altura aproximadamente de 10 metros. 10 metros de alto. Y de ancho, de grosor, tenía aproximadamente 3 metros. Es lo que podemos encontrar según las ideas, nociones arqueológicas de la época. Un muro de aproximadamente 10 metros de alto y 2 metros o 3 metros de ancho. ¿Y saben cuánto era la longitud del muro? El muro medía aproximadamente 4 kilómetros. 4 kilómetros.
no era un muro fácil de levantar para la época. Hoy quizás los muros están derribados. Y para terminar, quiero hacer la siguiente pregunta. Y es, con esto concluimos. ¿Cuál es el muro caído que Dios te está llamando a reconstruir hoy? Quizás sientes que son muros alrededor de tu familia. Quizás sientes que son muros alrededor de tu matrimonio. Quizás muros alrededor de tus hijos. Quizás muros alrededor de un amigo, de un compañero. Y esto para meditar. Así que dispongamos nuestra vida y nuestro corazón y sigamos avanzando en medio de las crisis, pero también dispuestos a ayudar a otros para que avancen cuando estén en medio de crisis. Nunca olvidemos de dónde nos ha traído Dios. Estamos donde estamos, somos lo que somos y tenemos lo que tenemos gracias a la misericordia de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por tu gran amor y tu gran fidelidad. Gracias una vez más por este espacio y este tiempo que tú nos regalas. Un tiempo donde ciertamente hemos dispuesto para orar. Y hoy queremos hacerlo con base en la reflexión bíblica que nos has dado. Los momentos de crisis son momentos de angustia, de tristeza y de dolor, en los cuales muchas veces nos sentimos vulnerables, olvidados, sin fuerzas, débiles, porque los muros a nuestro alrededor están derribados. Hoy primeramente recurrimos a ti, para que seas tú, Señor, en medio de nosotros, fortaleciendo, levantando, Señor, las manos caídas, fortaleciendo las rodillas endebles de aquellos que están pasando por un momento difícil, por una crisis. Y oramos para que nos ayudes también a nosotros, como Nehemías, con humildad, con sabiduría, con empatía y con diligencia, a ayudarles a avanzar en medio de la crisis. Sé tú obrando y glorificándote en medio de cada vida, en medio de cada familia, y ayúdanos también hoy a considerar qué muros tenemos que reconstruir y levantar en nuestras vidas hoy. Gracias por este tiempo. Gracias por Betel Ora. Bendice cada familia betelista. Bendice a nuestros estudiantes. Bendice, oh buen Dios, al cuerpo de docentes. Guárdalos. Bendice al área administrativa. Bendice, Señor, a los operarios, al equipo de muchachos que trabajan, Señor, a diario para que las instalaciones estén en buenas condiciones y todo funcione bien. Señor, guarda esta comunidad. Guarda, oh Dios, y bendice los hogares, las familias, y seas tú fortaleciéndoles y ayudándoles cada día. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo y recuerde que el Señor nos llama a liderar en tiempos de crisis. Queremos dejarles con el video nuevamente y animarlos para que no se pierda tu espacio y se vincule en este nuevo tiempo que vamos a tener en Betel Ora, Betel Conexión. Dios les bendiga, un fuerte abrazo. Oración
¿Sabías que todos tenemos un talento especial? En este espacio queremos conocer a personas que tengan grandes sueños, ideas y habilidades. Aprendemos juntos porque cuando compartimos lo que sabemos todos crecemos. Si tienes un emprendimiento o una idea para cambiar el mundo, queremos conocerla. Y también escucharemos historias que inspiran, llenas de esfuerzo, alegría y esperanza. Ven, descubre, aprende y comparte con nosotros. ¡Te esperamos!